Faustino Tesinage presenta Rebeca en el ciclo de cine con Jacques Sagot. Muy buenas noches, con el sumo agrado de siempre con el cinéfilo Jacques Sagot, revista cultural, Besania y librería tienen el agrado de presentar Rebeca de Alfred Hitchcock. Jack, buenas noches. Buenas noches, mi querido Faustino. Eso, amigo. Imagínate, ¿cómo no voy a estar contento de estar trabajando aquí con un amigo que es casi un hermano, punto uno, y dos, hablando sobre la película que sea posiblemente la producción fílmica más cercana a mi corazón en la historia del cine? ¿Por qué razón? No te voy a decir, ¿Por qué? Mira, es que toca todas las fibras de mi ser. Sí. Rebeca de Alfred Hitchcock toca todas las fibras de mi ser. En gran parte la novela de Daphne du Maurier, ¿verdad? Que es una gran novela, pero en posiblemente mayor medida por la obra de Hitchcock. Ok. Y por la música. La música es soberbia. Sí. No entiendo cómo esa partitura de Franz Waxman, Franz Waxman, que fue el mismo que le puso muy discretamente música a La Ventana Indiscreta. Ya vimos por qué La Ventana Indiscreta no necesitaba música, salvo la cancioncita que tocaba el compositor ahí en su cuartito. Cierto. Y claro, los créditos empiezan, los créditos al final, porque la mayoría de la música y de los efectos sonoros eran, los definimos como diegéticos. No vamos a volver sobre esa definición. Ya la dimos en el programa anterior. Pero en cambio, en Rebeca, la música de Franz Waxman es absolutamente fundamental, como es la de Bernard Herrmann en Psicosis o en North by Northwest. La música está omnipresente en Rebeca y es magistral. Hay un tema del amor, hay un tema del miedo, hay un leitmotiv de la neblina, hay un leitmotiv de Rebeca. Es casi un tratamiento wagneriano el que hace Franz Waxman, asociando diferentes temas musicales a diferentes elementos de la película. Entonces, cada vez que aparece ese elemento o se hace alusión a ese elemento, entra la frasecita melódica que lo identifica. Entonces, es muy wagneriano. Es una partitura magistral. No entiendo, no me cabe en la cabeza cómo no fue nominada la música de Franz Waxman para el Oscar de la Academia. Rebeca obtuvo 11 nominaciones. Fue la primera producción de Hitchcock en América. Él venía ya con una distinguidísima trayectoria que había hecho en Londres, ¿verdad? Llegó a los Estados Unidos y debutó con Rebeca a las órdenes de David O. Selznick, el gran productor, David O. Selznick, de la Paramount, que venía fresquito de terminar Gone with the Wind, lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó lo filmaron en el 39. Rebeca la filmaron en el 40 para ser estrenada en el 41. Entonces Selznick pasó de lo que el viento se llevó a Rebeca. Pero aquí el mérito no es de Selznick. Selznick nunca ha sido una persona que me haya resultado particularmente simpática. El tipo de productor que incidía demasiado en las películas y forzaba a los directores demasiado, les doblaba el brazo, siempre quería que se hicieran las cosas como él quería. Y con Hitchcock tuvo muchos roces, incluso en la producción de Rebeca. Bueno, la película comienza como lo que es una maravillosa película gótica. La novela de Daphne du Maurier, Rebeca, y la película forman parte de la tradición que se conoce como el gótico victoriano, aunque no todas coinciden con el reinado de la reina Victoria, algunas son posteriores, pero se conocen como el gótico victoriano, una especie de neogótico. ¿En qué consiste este gótico victoriano? Voy a dar algunos ejemplos. Henry James y su aterradora novela La Vuelta de Tuerca, que fue filmada en los 60s con el nombre Los Inocentes, y Deborah Kerr en el papel principal. El Drácula de Bram Stoker, que comenzó como novela y después se adaptó al teatro y después al cine. Arthur Conan Doyle,
el padre de Sherlock Holmes. No en todas las historias de Sherlock Holmes, pero sin duda, por ejemplo, en El sabueso de los Baskerville. Eso es puro gótico, puro gótico. H.G. Wells y la isla del Dr. Moreau, eso es gótico. Robert Louis Stevenson y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, puro gótico. Y el Oscar Wilde del retrato de Dorian Gray es gótico. En el gótico hay un elemento de terror y de arcaísmo. Y tiene que haber siempre una casa. Eso es fundamental en el cine gótico. Hay una casa. En ese sentido, Edgar Allan Poe se anticipa a todos con su magistral cuento La caída de la casa Usher. Pero en Rebecca, la casa Manderley, la propiedad Manderley, es una de las protagonistas de la película. La casa es tan protagonista como Laurence Olivier y Joan Fontaine. Qué maravillosa casa, por cierto. Qué maravillosa casa. Sí. Te aseguro que no me molestaría que me la regalen, Faustino, aunque tenga todos los fantasmas del mundo. No, yo sería feliz ahí. Sí. Entonces, en el gótico tenemos siempre una casa. En el sabueso de los Baskerville era una mansión. En Drácula está el castillo de Drácula. En Henry James y la Vuelta de Tuerca hay una casa también victoriana maravillosa, ¿verdad? Bueno, si nos vamos atrás, Jane Eyre de Charlotte Brontë, hay un castillo también, una enorme casa. Cierto. Que es la casa que es el dueño es Rochester. El tipo que la produce, que el dueño del lugar es Rochester. Y ahí llega Jane Eyre en papel de institutriz de los hijos de Rochester. Rochester tenía la esposa que se había vuelto loca encerrada en una torre, en un cuarto de una torre allá en alto en la casa. Una cosa, un elemento de terror muy característico. Y un elemento también de la literatura machista, ¿verdad? En las cuales la mujer siempre es una loca, es una histérica y tiene que estar encerrada en una torre. Eso es muy machista, eso es muy patriarcal y lo han señalado varias importantes teóricas del feminismo. Entonces, ves, la casa es un elemento fundamental. Y, por cierto, la Jane Eyre, que es de 1940, se han hecho varias versiones, pero la que yo amo es la de 1943, donde Jane Eyre es interpretada también por Joan Fontaine, protagonista de Rebecca, también interpretada por Joan Fontaine, y Rochester lo interpreta Orson Welles, ni más ni menos, Orson Welles. Y por supuesto, otro elemento gótico fundamental, como en Rebecca, la casa arde al final. Las casas góticas siempre terminan derrumbándose en un incendio y en un holocausto terrible. Igual que la casa Usher, que se desploma. Eso es parte del género gótico. Eso es un tropo. Un tropo es un lugar común, literario, digamos así. Parte del género gótico. Muy bien, entonces sí, Jane Eyre hizo 3 películas que a mí me enamoraron de ella. Rebecca en el 40, Suspicion de Alfred Hitchcock en el 41, que fue por la que se llevó el Oscar a la mejor actriz. Joan Fontaine fue nominada por el papel de Rebecca, pero no ganó. Sí ganó al año siguiente, de nuevo con Alfred Hitchcock en Suspicion, que la hace con Cary Grant. Y luego hizo Jane Eyre en el 43, igualmente gótica. Y siempre me enamoré de esa Joan Fontaine. Vieras, bueno, Joan Fontaine hizo 2 películas con Hitchcock. No entra dentro del estereotipo de la macha hitchcockiana, pero es una bellísima mujer, ¿verdad? Bellísima mujer. Muy especializada tal vez en los papeles de víctima o de mujer maltratada o abusada, pero una gran actriz, Joan Fontaine, que era hermana gemela de Olivia de Havilland, de la que nos acordaremos por Lo que el viento se llevó, donde tenía un papel secundario. Era hermana gemela. Joan Fontaine murió a los 96 años y Olivia de Havilland, su gemela, se cambiaron de nombre, ¿verdad? Y pues Joan Fontaine se cambió de nombre para no tener el mismo apellido artístico de su hermana. Sí, Olivia de Havilland murió casi centenaria en París el año pasado, en el 2020.
murió Olivia de Havilland. Joan Fontaine sí murió hace unos 8 años, tal vez, a los 96 años. Así que las dos hermanas fueron longevas. No se querían para nada. Se detestaban. Hubo una rivalidad muy explotada por los tabloides y se detestaban atrozmente. Increíble. Decía Joan Fontaine, bueno, yo tuve el Oscar antes que Olivia de Havilland. Tuve esto antes que Olivia de Havilland. Tuve esto antes que Olivia de Havilland. Yo sé que si yo me muero antes que Olivia de Havilland, Olivia me va a detestar, porque yo llegué primero a la muerte que ella. Lo decía en broma. En efecto, murió antes que Olivia de Havilland. El cast, los actores no podrían ser mejores. Es uno de los aciertos de la película. Sir Laurence Olivier, ni más ni menos, el más grande actor del siglo XX para algunos. Actor shakespeariano, ¿verdad? Claro. Maravilloso. Joan Fontaine, que nominada y luego ganadora del Oscar. Luego George Sanders. George Sanders, que hace de Fauvel, el primo favorito de Rebeca, que en realidad había tenido un romance con Rebeca, traicionando a su esposo Max de Winters, que era Laurence Olivier, ¿verdad? Entonces George Sanders era aquel actor con un acento británico delicioso, que siempre hacía papeles de cínico, de extorsionista, de pedante, de snob, con aquel acento tremendamente británico. Sale en El retrato de Dorian Gray también, por ejemplo. Ahí tiene, era imperdible. Le puso la voz, atención, esto les puede dar una idea, tenía una voz tan extraordinaria y siempre hacía de malo. En Rebeca, por ejemplo, no hace otra cosa que entrar subrepticiamente por las ventanas. Se mete por la ventana de la casa y luego se mete por la ventana del carruaje, anda como fisgoneando, como invadiendo, como, ¿verdad? Viscoso, abominable. Abominable. Persona siempre hacía de malo, de cínico, sí, pero supremamente elegante. Supremamente elegante. Bueno, claro. George Sanders era la voz del tigre Shere Khan en el libro de la selva de Walt Disney, el dibujo animado, donde estaba Mowgli, Baloo y la pantera Bagheera y la serpiente K y todo. El malo era el tigre Shere Khan. Esa voz era la voz de George Sanders. Bien. Cuando aparecen los cuervillos ahí que están cantando en el libro de la selva, imitando a los Beatles, uno igualito a Paul McCartney, el otro igualito a John Lennon, etc. Está el tigre y al final los aplaude. Bravo, bravo. What an excellent spectacle. Dice así con un tono pedante, ¿verdad? El tono de George Sanders. Y finalmente en el cast, la soberbia Judith Anderson, que era australiana, que fue nominada también, En esta película fueron nominados Laurence Olivier como mejor actor protagónico, Joan Fontaine como mejor actriz protagónica, Judith Anderson como mejor actriz de reparto y Hitchcock como mejor director. Ninguno ganó. La película tuvo 11 nominaciones. Solo ganó como mejor producción, y eso fue mérito de Selznick, por desgracia, fue él el que subió a recibir la estatuilla, y como mejor cinematografía de las 11 nominaciones. Y es que efectivamente la película es visualmente de una belleza tan profundamente romántica y gótica, porque Rebeca es al mismo tiempo una novela de amor, una novela gótica, una novela de lo sobrenatural, una novela fantástica. Es un híbrido de varios géneros. No llega a lo paranormal, no hay un fantasma de Lady Rebecca que ande por la casa, aunque Judith Anderson trata de persuadir a Joan Fontaine de que sí, de que los muertos vuelven a sus casas y asustar a los usurpadores de su lugar. Claro. Pero está en el límite de ser una película de terror, en el puro borde de ser una. Y en cierto modo lo es, y ahora te voy a explicar por qué. La película comienza con una voz, que es la voz de Joan Fontaine, diciendo, "Last night I dreamt I went again to Mandalay." La noche pasada soñé que había regresado a Mandalay, a la mansión de Mandalay.
¿verdad? Y vemos la cámara subjetiva que representa a Joan Fontaine en el sueño entrando. Llega ante la puerta de hierro imponente que le veda el paso, pero en el sueño ella atraviesa la puerta de hierro y luego serpentea y serpentea a lo largo de un camino rodeado de coníferas y de niebla. Se ve la luna llena y serpentea hasta que por fin se disipa la niebla y aparece en todo su esplendor la mansión de Manderley. Y ahí se le pone a uno la carne de gallina, Faustino. Sí. La forma en que Hitchcock prepara esa primera impresión de la casa, que tiene un papel tan importante en la película. Entonces, comenzamos viendo unos bosques, unos árboles, con rayos oblicuos de la luna que se filtra, neblina, el camino que serpentea, la visión, la cámara subjetiva que representa a Joan Fontaine en el sueño regresando a Mandalay. Impresionante. Cuando hay viento y hay neblina, Franz Waxman usa glissandi de las cuerdas o trémolos de las cuerdas, un trémolo, como un temblor de las cuerdas, para crear la impresión de frío, de soledad, de miedo, de pánico. O glissandi de las arpas, todo ese sonido sobrenatural que tiene la arpa, mágico, ¿verdad? Envoûtant, dirían los franceses, cuando se ve la luna llena, por ejemplo. Y de ahí en adelante la música se va adhiriendo a todo lo que pasa en la película como si fuera plasticina, se va pegando, va ilustrando musicalmente, convirtiéndose en una metáfora sonora de todo lo que sucede en la película. Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos Jack, sí. Hay una imagen donde Jane Fontaine llega y Lawrence se quiere supuestamente lanzar al vacío. Eso viene después. Okay. Eso viene después, inmediatamente. Ya vamos para eso, Otro actor que se me había olvidado mencionar, que tiene un rol pequeño, pero interesante, es Nigel Bruce. Nigel Bruce es el amigo de Max de Winters que llega a la fiesta de disfraces ataviado de cavernícola, ridículamente, ¿verdad? Y que llega al principio a visitarlo. Nigel Bruce se hizo famoso como el Dr. Watson, pareja de Basil Rathbone, en la serie de Sherlock Holmes de Basil Rathbone de los años 40, que es el mejor Sherlock Holmes que se ha hecho. Era Basil Rathbone y el Dr. Watson, que era Nigel Bruce. Bueno, entonces el cast no podría ser mejor. Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders, Judith Anderson y Nigel Bruce. Ahí estamos, calificación 10. Muy bien, entonces las puertas de hierro son ya una imagen de poder. La puerta de hierro impide la entrada, pero también impide la salida. Te da la idea de que esa casa, en cierto modo, es una cárcel. Va a ser una cárcel para la heroína, ¿verdad? Muy bien. De pronto pasamos bruscamente al sur de Francia. Pasamos a Monte Carlo. Estamos en el sur de Francia. Y vemos a un mohino, Laurence Olivier, al borde de un acantilado, a punto de suicidarse. Y da un paso hacia adelante y sentimos que ya va a tirarse sobre las olas y los peñascos en un mar violentísimo. De hecho, hay una toma desde atrás donde se ve la espalda de Laurence Olivier e inmediatamente el mar, y Hitchcock suprime el plano intermedio entre Laurence Olivier y el mar, de modo que te da la impresión de que ya se cae. ¿Verdad? Sí. Ya se cae. Esa idea está tomada del pintor alemán Caspar David Friedrich, aquel famoso cuadro, Faustino, que se llama Hombre contemplando un valle de nubes, en que ves un hombre por la espalda, apoyado en un bastoncito, en el borde de un abismo y un valle totalmente nublado. Entonces, Caspar David Friedrich omite el plano intermedio entre el viajante y el valle de nubes. Entonces, te da la impresión de que ya se va a ir de cabeza. Bueno, lo mismo utiliza Hitchcock aquí. Entonces comprendemos que Laurence Olivier está por suicidarse en un acantilado. Y bueno, aparece Joan Fontaine, que lo llama. Aparece providencialmente. No haga eso, señor, no haga eso. Entonces, claro, no se suicida.
De inmediato pasamos a un hotel en Monte Carlo, donde nos enteramos que Joan Fontaine trabaja como asistente para una viejilla gordezuela, chismosa, abusiva, Sí. necia, que se llama Edith Van Hopper. Edith Van Hopper, la señora Van Hopper. Entonces, ella era la asistente de la señora Van Hopper. Me he preguntado, pero esto no lo sé, si esa Van Hopper chismosa y necia que es, no es una alusión a la famosa cronista de chismes que deshizo e hizo carreras en Hollywood, que se llamaba Hedda Hopper, que la leían 35 millones de personas. Era una periodista de tabloide. Era la especialista en los chismes hollywoodenses. Declaraba quién era homosexual, quién era lesbiana, qué pasaba aquí, qué pasaba allá, censuraba, sancionaba, dejaba a todo mundo desnudo, ¿verdad? Y fue famosísima y leidísima Hedda Hopper. Me he preguntado si esta viejilla chismosa, regordeta, Edith Van Hopper, es una irónica alusión a la Hedda Hopper hollywoodense de la vida real, porque la característica de personalidad es parecida. Me he preguntado si Hitchcock intentó hacer una alusión, como diciendo, esta es Hedda Hopper en versión de ficción, ¿verdad? Quizás no, quizás sí. Es apenas una especulación. Muy bien. Entonces, Joan Fontaine ya llega a Mandalay. Laurence Olivier le propone matrimonio de pronto. I want to ask you to marry me. De pronto se lo dice desde el baño. Ella estaba en el cuarto. Acuérdate que Hedda Hopper tiene que irse de inmediato para Nueva York, dejar Monte Carlo, porque una hija se le va a casar. Y se iba a llevar a Joan Fontaine. Sí. Pero Max de Winter, Laurence Olivier, retiene a Joan Fontaine a su lado para casarse con ella. Entonces, cuando le propone matrimonio, hay una línea del violín que va bajando y bajando y bajando y bajando, imitando el movimiento de Joan Fontaine, que ante aquella propuesta de matrimonio se va como desplomando lentamente en una silla de pura perplejidad. Sí. Y cae lentamente en la silla. Y el violín baja y baja y baja, imitando el movimiento cadente de Joan Fontaine. Son detalles geniales todos estos, ¿verdad? Llega Joan Fontaine a Mandalay por fin. Caramba, qué momento. En medio aguacero, desde que entra, están todos en fila como soldaditos, toda la servidumbre del castillo. Pero, ¿qué sucede? Cuando están ya todos presentaditos, de pronto interviene, se mete por la izquierda de la pantalla y asume el primer plano la perversa Judith Anderson, que representa a Mrs. Danvers, el ama de llaves de la casa. Y desde que la ves, Faustino, desde que la ves con su vestido de negro y su moñito y su nariz aguileña, posiblemente... posiblemente judía, no lo sé, que tiene un perfil muy semítico, y sus ojillos chiquitillos, es como la versión femenina de Bela Lugosi. Es totalmente siniestra. Desde que la ves, sentís que va a haber problemas. Y vestida de negro, impenetrable, ¿verdad? Y se mete así en primer plano, se cruza. Como una serpiente. Es una cosa terrible, sí. Esos ojos. Mira, pocos personajes me han impresionado tanto como Mrs. Danvers, interpretado por Judith Anderson. Entonces aparece Mrs. Danvers. Muy bien. Empieza Joan Fontaine a intentar vivir en Mandalay, se siente muy torpe, se siente muy infeliz. Acordate que ella era simplemente la hija de un pintor que no había tenido suerte. Ella era una dibujantita muy humilde, hacía sketches, hacía bocetos. Es una especie de estudiantita, no es una aristócrata, no es una gran dama de sociedad. De hecho, la vieja bandida de su jefe, Edith Hopper, cuando se despide de ella, le dice: tú no tienes la menor posibilidad de convertirte en una lady, de convertirte en una dama. No eres más que una empleadilla y vas a seguirlo siendo. Estás cometiendo el error de tu vida y con eso se va. Pobrecita, Joan Fontaine sufre tremendos abusos en esta película. Y el que más la maltrata es Max de Winters. Atención,
porque estamos tocando un tema recurrente en Hitchcock, que es la mujer maltratada. Como Grace Kelly es maltratada por Jimmy Stewart, como Janet Leigh es asesinada por Anthony Perkins, aquí igual Joan Fontaine es maltratada por un neurótico, melancólico y obsesivo Max de Winters, que no ha podido elaborar el duelo de la pérdida de su esposa Rebecca de Winters, cuyo nombre de soltera era Rebecca Hildrich, pero conocida como Rebecca de Winters, porque había asumido el nombre de... Sí. Un detalle. Había cuando esta muchacha, Jane Fontaine, está entrando a la casa, va a entrar a un salón, a un apartamento, a un aposento, perdón, y hay un perro tirado, un perro negro. Sí. Eso es otro lugar común de las casas góticas. Siempre hay un aposento prohibido. Eso lo ves en la Casa de la Bella y la Bestia. El aposento prohibido, el ala prohibida del castillo. En este caso era el ala oeste de la mansión de Manderley, que estaba prohibido pasar. Era la única ala que daba directamente al acantilado y al mar. Y era el ala donde estaba el cuarto de la difunta Lady Rebecca. Entonces Mrs. Danvers, que era fidelísima a Lady Rebecca, y más que fidelísima, hay clara evidencia de que había una relación de lesbianismo entre Mrs. Danvers y la difunta Lady Rebecca. Eso es evidente, Claro, Hitchcock tuvo que hacerlo muy sutilmente, porque imagínate que hablar de lesbianismo en el 40 en Hollywood, habían códigos muy severos. Muy fuertes. Muy severos. Entonces Hitchcock se las arregló para apenas sugerir que entre Mrs. Danvers, el ama de llama, y Rebecca de Winters había habido una relación de tipo lésbico. No tiene nada de sorprendente, puesto que Daphne du Maurier, la autora de la novela, era ella misma bisexual. Entonces conocía muy bien esa experiencia. Tuvo varias relaciones lésbicas en su vida. Entonces, sí, el ala oeste estaba prohibida y custodiada por un perro que se llama Jaspers, un perrito peludo que se llama Jaspers, que parece como el alma de Lady Rebecca, ¿verdad? Como una presencia de Lady Rebecca. Entonces la pobre Joan Fontaine, pobrecita, desde que entra, quiebra un adornito de porcelana china, ¿te acordás? Sí. Quiebra un adornito y se asusta terriblemente y agarra los pedacitos y los esconde todos en una gaveta. Después culpan al mayordomo Robert y ella tiene que confesar que fue ella la que lo quebró. Entonces Mrs. Danvers intenta regañarla, pero Max de Winters le dice, basta, Dani. No decía Danvers, decía Dani. Basta, Dani, ocúpate de tus cosas. Cuando estaban viendo las películas, que están viendo, en un momento están viendo películas de su luna de miel. Entonces, sí, Joan Fontaine está incómoda. Suena el teléfono en el gabinete que usaba Lady Rebecca de Winters para escribir sus cartas y hacer sus llamadas. Suena el teléfono, contesta, preguntan por Lady Rebecca, preguntan por la señora de Winters, y ella dice, no, aquí no vino la señora Winters, perdón, está equivocado, y cuelga. Y después se da cuenta, pero si la señora de Winters soy yo. Yo ahora soy la señora de Winters, estoy casada. Entonces ella no se asume, no logra asumir el papel de la gran Rebecca de Winters. Entonces comete torpezas, se resbala en el piso en algún momento, trompica. Ella está, elle est mal dans sa peau, como dirá el francés, se siente mal en su propia piel. Entonces, nos enteramos de que Rebecca se ahogó, es lo primero que nos dicen, de que murió ahogada, y de inmediato, de nuevo, ese trémolo de las cuerdas que simula el temblor del frío y el temblor de la muerte, ¿verdad? Jack, que ella muere en una barcaza, que alguien le quitó los tapones y se hundió. Sí. La primera versión es que simplemente la barca se volcó, producto del oleaje. Eso es lo primero que se dice. Después encuentran el bote y se dan cuenta de que los tapones habían sido retirados. Y Rebecca encerrada dentro del
del camerino del barco. Y Laurence Olivier, 2 meses después de la muerte de la presunta Rebeca, pretende reconocerla en el cadáver de una mujer X que aparece ahí a varios kilómetros. 2 que meses no después. era, que no era Rebeca. No era, y él siempre supo que no era. No era, y él siempre supo que no era, porque Max de Winters fue el que colocó el cadáver de Rebeca en la lancha, lo llevó a alta mar, le abrió los huecos y la hundió. Y siempre vivía con el fantasma de que alguien encontrara aquel barco o que emergiera, cosa que sucede. Muy bien, entonces nos enteramos que Rebeca murió ahogada, es lo primero que sabemos. Todas las escenas, esas divertidísimas en que ellos van manejando, ya están en Inglaterra, ¿verdad? Manejan del lado derecho del carro. Sí. Son usadas con el viejo truco consistente en tener el chasis de un carro que no se mueve, apenas lo balancea un poquito de lado a lado, y atrás hay una pantalla donde te pasa la calle y ves los árboles, pero sabes, y se nota que no van realmente. Es un montaje, un montaje. Sí. Pero esas cosas son divertidas, hay que verlas con indulgencia. Laurence Olivier se casa con Joan Fontaine en la Salle de Mariage, ahí en Monte Carlo, en una salita de casamiento, Salle de Mariage, y llega Laurence Olivier y le compra un buquete enorme de flores, y Joan Fontaine va casi aplastada entre las flores en el carro, ¿verdad? Todo ese comienzo es muy lindo y muy soleado, ¿verdad? Muy soleado. Luego llegan a Mandalay y entonces viene este pasaje sensacional, se abre el portón, el carro entra por el camino que serpentea o que serpea, hubiera dicho Machado, hacia la casa. Y hay un crescendo orquestal que alcanza su clímax en el momento en que por fin aparece la mansión en todo su aterrador esplendor. Pero esa aparición está preparada por la orquesta, ¿ves? La orquesta va en crescendo, sentís que vamos a ver algo y alcanza el clímax justo cuando aparece la casa. De nuevo, es que esos detalles son los que hacen grande a una película. Entonces, Mrs. Danvers, perversa, aparece en el minuto 29 por primera vez y nos dice que el ala oeste está prohibida, está cerrada, que es la única que tiene vista al mar, que era el cuarto de Rebeca y está cuidada por el perro Jaspers. Por lo más, Joan Fontaine descubre que las servilletas de la mesa tienen las iniciales RW, Rebecca Winters. Ve qué problemático. Todo tiene la marca de Rebecca Winters. Cuando se sientan a comer por primera vez en la mesa, una mesa alargada en un salón enorme que era el que usaba de Winters para las fiestas que organizaba, es ridículo, están separados como por 4 metros de distancia. Joan Fontaine en un extremo y Laurence Olivier en el otro extremo. Es desolador, no hay ninguna intimidad. Ahí mete Franz Waxman una lindísima marchita de las cuerdas, una especie de marchita militar donde vienen los criados y ponen las viandas y los manjares y los licores y todo. Es un momento muy lindo musicalmente. Joan Fontaine sigue incómoda, se resbala, se pierde en la casa. Cuando aparecen las ráfagas de viento frío, entra siempre la música de los violines. Por fin Rebeca va a la oficina, Joan Fontaine va a la oficina que era de Lady Rebecca y todos los cuadernos y directorios de Lady Rebecca llevan la insignia RW. Sí. Entonces ella se siente como si fuera una intrusa. Claro. Es terrible. Para colmos, abre el phone book, abre la libreta de Lady Rebecca, donde ella tenía sus números de sus amigos, y ¿qué ve? ¿Qué ve entre los amigos? El marqués de tal, el conde de tal, el archiduque de tal, sir no sé qué, lord no sé cuánto, solo aristócratas de tremenda prosapia, y ella una muchacha humilde y simple. Entonces todo eso la asusta, ¿verdad? La asusta. Entra Mrs. Danvers a preguntarle qué quiera comer, le trae una carta, ella dice que cualquier cosa,
Y Mrs. Danvers de inmediato la ataca y le dice, pues qué raro, porque Rebecca de Winters era sumamente exigente en materia de salsas. Una manera de decirle, usted es una mujer sin sofisticación, usted es una maicera cualquiera, no hace nada en esta casa, ¿verdad? El castigo psicológico que encaja Joan Fontaine es terrible, ¿verdad? Quiebra la estatuilla, ya sabemos. Cuando llega Nigel Bruce con su parlanchina urraca esposa, están hablando de la nueva esposa de Max de Winters y Nigel Bruce la describe como the chorus girl. Oh yeah, the chorus girl, la muchacha de coro. En inglés, una chorus girl es una muchacha que bailaría en un cabaret y ni siquiera como primadona, sino entre las coristas del fondo. En un espectáculo de revista, por ejemplo, o de vodevil, o de comedia barata, o de trucos de magia, la chorus girl es una más de las muchachitas más o menos presentables que están en el fondo y que no brillan en el espectáculo. Ah, sí, la chorus girl. Y la pobrecita de Joan Fontaine oye aquello y entra. Y la esposa de Nigel Bruce, hablando con Nigel Bruce, dice, sí, no deja de extrañarme que Max se haya casado y hace un gesto así. Ni siquiera dice el nombre, ni siquiera, como quien dice con eso, no la nombra. Es una humillación terrible, ¿verdad? Es una humillación terrible. Yo habría salido corriendo, ¿verdad? Seguimos. Alguien en medio de la conversación habla de sail. To sail es ir a navegar en bote. Ir a navegar en bote. De inmediato Laurence Olivier se ensombrece, se retrae, se crispa. Todo el mundo se queda así. Y Nigel Bruce vio que cometió una imprudencia al hablar de botes. Y Joan Fontaine queda muy intrigada. Era prohibido hablar de botes porque era ahí donde había muerto Rebecca. En otro momento, Nigel Bruce se refiere a Joan Fontaine como that pleasant little thing, esa agradable cosita. Así se refiere a ella, esa agradable cosita. No la señora de Winters, la nueva señora de Winters. Las frazadas, las cobijas donde duerme la pobre Joan Fontaine van marcadas RW, Rebecca de Winters. Cuando llega al cottage en la playa, la casita de la playa, habitada por ese fantasmagórico, cuasi demente ermitaño que vive horrorizado de que lo metan en el asilo. Personaje excelentemente escocido, con los ojos enormes y saltones, raquítico, enjuto, pasablemente loco, tal vez más loco que cuerdo. Vivía ahí, ¿te acordás? El susto. Pues ahí la conduce Jaspers, el perrito, cuando se pierde y baja a la playa, y Rebecca insiste en seguirlo, y Jaspers llega a la puerta y se abre de pronto la puerta y aparece la cara de ese personaje que da miedo. Es un hombre inofensivo, pero da miedo, ¿verdad? Ese cottage en la playa resulta ser decisivo. Para variar, están todos los muebles dentro del cottage con las iniciales RW. Entonces, Lady Rebecca sigue presidiéndolo todo. Los pañuelos que usa Joan Fontaine llevan las iniciales RW. Las servilletas de la mesa con que se limpia los RW. Las almohadas en que duerme, RW. La cobija, RW. El boudoir, el espejo, el peine, RW por todas partes. Es impresionante cómo en esta película, y aquí menciono un punto de extremada importancia, es cómo Hitchcock tiene la sutileza y la inteligencia enorme de no enseñarnos nunca a Rebecca de Winters. Mira que pudo hacerlo. Pudo haber hecho un flashback, pudo haber hecho una analepsis, un raconto, y insertar una parte del pasado donde nosotros viéramos cuán felices o infelices eran Laurence Olivier, y ahí hubiéramos visto a Lady Rebecca, que se dice era fascinante, encantadora, llena de clase, llena de sentido del humor, de ingenio, bellísima, deslumbradora. Todo el mundo la describe como algo prodigioso. Pero Hitchcock no nos enseña nunca a Lady Rebecca, nos enseña las trazas de Lady Rebecca.
las iniciales, donde dormía, las almohadas, los pañuelos, la ropa íntima, hasta el negligé, el abrigo, todo. Todo está impregnado de Rebeca, de tal manera que Rebeca se convierte en una presencia-ausencia, que es la definición de un fantasma. Un fantasma está presente-ausente, presente y ausente. Y ese es el elemento aterrador de la película. Hitchcock pudo, por ejemplo, habernos enseñado a Lady Rebecca, haber tenido la consideración, ya que tanto se habla de Lady Rebecca, de enseñarnos, por ejemplo, en un cuadro famoso, un retrato de ella que estuviese en la galería de la familiar. Podría haber hecho eso y nos hubiéramos hecho una idea de la belleza de Lady Rebecca, pero no enseña nunca a Lady Rebecca, ni en un cuadro, ni en forma de flashback, de analepsis, de nada. Y ese es un acierto enorme de la película. Si nosotros hubiéramos visto a Rebecca, le hubiéramos perdido el miedo. Pero si le tememos a Lady Rebecca es justamente porque es invisible. Es justamente porque está presente en todas partes, está omnipresente, pero invisible, no nos la muestran nunca. Esa es la definición de un fantasma, si no en el sentido parapsicológico, paranormal de la palabra, sí en el sentido psicológico. No nos la muestra nunca, pero nunca cesan de hablar de ella, hasta que sentimos que está y no está, ¿verdad? Toda la película gira en torno a ella y Hitchcock nos priva cruelmente de la menor visión de Lady Rebecca. Eso es un acierto extraordinario, extraordinario. Y eso es lo que más me da miedo de la película, porque siempre dará más miedo, Faustino, algo que uno no ve y solo siente, que algo que uno ve. Okay. Siempre será más aterrador lo invisible. Así somos los seres humanos, ¿verdad? En algún momento, Lady Rebecca, Joan Fontaine le pregunta sobre Lady Rebecca a Mrs. Danvers, y Mrs. Danvers le responde, she wasn't afraid of anything. No le tenía miedo a nadie, Rebecca. No le tenía miedo a nadie, era la reina de esta casa, presidía en esta casa como una emperatriz. Solo se hacía lo que ella se decía, no le tenía miedo a nadie. Y luego ella, la pobrecita de Joan Fontaine, le pregunta al administrador de las propiedades de Laurence Olivier, aquel muy leal amigo de Max de Winters, le pregunta cómo era Rebeca. Y el amigo, para colmo, le dice a Joan Fontaine, ve qué respuesta. She was the most beautiful creature that I ever seen in the world. No dice ni siquiera mujer, era la criatura más bella que he visto en mi vida. Y Joan Fontaine se derrite del dolor, se derrite afligida. ¿Cómo podía ella competir con esa formidable rival que tenía además la ventaja de ser invisible y sin embargo estar en todas partes? Es terrible. Ella literalmente se derrite. Luego viene una escena de cine dentro del cine, cuando están en el cuartito donde está la hoguera y Laurence Olivier pone el rollito para ver las escenas de lo que habían sido las vacaciones de luna de miel de Joan Fontaine y de Laurence Olivier. Pero claro, con Max de Winters, con Laurence Olivier, cualquier cosa que le recordara a Rebeca lo paralizaba. Le cambiaba el rostro, se demudaba, quedaba lívido. Él no había superado la muerte de Rebeca. El casorio a toda velocidad con Joan Fontaine evidentemente es un casorio, digamos, analgésico o anestésico, una manera precipitada de acalmar su dolor sin haber elaborado el duelo de la pérdida. Ese es el problema, que se casa con Joan Fontaine todavía amando la sombra de Lady Rebecca, ¿verdad? Ese es el gran problema de Joan Fontaine. Joan Fontaine está luchando contra una fuerza imbatible, contra un fantasma que todo el mundo parece adorar y que todo el mundo parecía reverenciar.
que la supera en clase, en calidad, en ingenio, en cultura, en belleza, en elegancia, en mundanidad, en todo, ¿verdad? En todo, en todo. En todo, pobrecita, pobrecita. Primera aparición de George Sanders, cerca de la mitad de la película, se mete por la ventana, siempre metiéndose por ventanas, el viejo maldito, y llega y habla con Mrs. Danvers. Mrs. Danvers, el ama de llaves, y George Sanders, que se llama Favell, son la pareja perfecta, la pareja de perversos, la pareja de villanos en la película. Actúan de consuno, se apoyan el uno al otro. Se mete Favell y se presenta ante Joan Fontaine como, oh, I am just Lady Rebecca's favorite cousin. Soy el primo favorito de Lady Rebecca. En realidad, había tenido un amorío con Lady Rebecca. Había tenido un amorío con Lady Rebecca y estaba convencido de que la había dejado preñada cuando Lady Rebecca muere. Entonces Favell vuelve a Mandalay para sobornar, para chantajear a Max de Winters con una enorme suma de dinero y a cambio de no delatar el hecho de que le había puesto los cuernos con él. Cosa que era terrible para Max de Winters porque el valor del honor era muy importante para él. Él venía de una familia inglesa donde el valor del honor y del honor no mancillado era muy importante. Entonces Max de Winters es chantajeado por el primo de Lady Rebecca que tuvo una affair con Lady Rebecca. Después nos enteramos que Lady Rebecca era infiel, cínica, desvergonzada, cruel y una suma de antivalores atroces. Y nos enteramos que en realidad Max de Winters la odia, que la odiaba por lo mucho que lo humilló. De eso nos enteramos más tarde, ¿verdad? Muy bien. Entonces entra George Sanders por la ventana, saluda a Danny, a Mrs. Danvers, no le dice Mrs. Danvers, le dice Danny, pues ellos son cuates, ¿verdad? Son cómplices. Luego, Lady Rebecca, Joan Fontaine, que es la nueva Miss Winters, comete el pecado de los pecados. Se aventura a explorar el ala oeste del edificio, el ala prohibida. Entonces Hitchcock utiliza el efecto de la cámara subjetiva. Vemos por una parte a Joan Fontaine cuando va subiendo las gradas rumbo al cuarto de Lady Rebecca, el ala oeste, la que daba al mar, al precipicio. Pero luego la cámara se fija en la puerta. Es la mirada de Joan Fontaine, es la cámara subjetiva. Ese recurso de la mirada que se va aproximando a la puerta prohibida, a la puerta donde puede estar el gran secreto, lo toma William Friedkin en el 73 en la película El Exorcista. Recordarás cuando el padre Karras y el padre Merrin, interpretado por el gran Max von Sydow, se dirigen al cuarto donde está la posesa Megan, la chiquilla poseída por el demonio. Entonces lo que se ve es una puerta azulada para dar una impresión de frío y vos ves cuando va subiendo las gradas el padre Max von Sydow y no ves a Max von Sydow, ves lo que Max von Sydow va viendo, su lenta aproximación a la puerta detrás de la cual se esconde ni más ni menos que el demonio. Ahí William Friedkin usa el truco de Hitchcock, usa el truco para asustarnos más. Si él pone la cara de Max von Sydow, no nos da miedo, pero si él pone esa puerta que se va aproximando y aproximando y uno le dice, no se meta, uno quisiera, no abra, ni se acerque ahí, ¿verdad? Eso lo toma William Friedkin, gran director, lo toma de Rebecca de Hitchcock. Muy bien. Impresionante. Cuando entra Joan Fontaine al cuarto que era el de Lady Rebecca, abre las cortinas y es la imagen más bella del mundo, amigos. El cuarto se inunda de luz y otra cortina de luz y ve uno aquel cuarto con aquellos techos altísimos, lleno de elegancia, de suntuosidad, de belleza, una especie de santuario para Lady Rebecca, una especie de santuario o de museo de Lady Rebecca, el cuarto sagrado de Lady Rebecca, ¿verdad?
Y la luz es tan bella y el mobiliario es tan bello, tan profuso, tan gótico, tan abundante. Y cuando la luz baña todo aquello, Franz Waxman mete música de arpas, y Faustino es mágico. El momento es mágico. Queda uno suspendido, ¿verdad? Suspendido. De pronto vuelve a ver para atrás Joan Fontaine y ve detrás de una cortina blanca la negra pero inconfundible silueta de Mrs. Danvers, que la ha seguido y está detrás de la cortina. Solo ves la silueta negra, no le ves los rasgos, lo cual es más eficaz porque da más miedo. Entonces Mrs. Danvers abre la cortina, entra y le dice: ¿buscaba algo, señora de Winters? Molesta de que hubieran profanado el santuario de su antigua ama, ¿verdad? Es espectacular, es espectacular. Entonces, ese cuarto, Mrs. Danvers lo había conservado, para usar un latinajo, subspecie aeternitatis, bajo forma de eternidad. Era un espacio suspendido en el tiempo. Los peines estaban donde los había dejado Lady Rebecca. El retrato de Max de Winters donde estaba, las almohadas, los pañuelos, todo estaba como lo había dejado Lady Rebecca. Y Judith Anderson es como a la sacerdotisa, como a la pitonisa o la hierofante de un culto idólatra a la figura de Rebecca de Winters. Y la que cuida, la que custodia como un sabueso ese santuario, museo, etcétera, de Lady Rebecca de Winters. Está muy irritada de que Joan Fontaine haya penetrado ahí. Es una transgresión tremenda, ¿verdad? Tremenda transgresión. Entonces empieza Mrs. Danvers a enseñarle las ropas de Lady Rebecca. Se vestía fastuosamente. Abre el armario. No pasaba un mes sin que Max le comprara el más elegante de los vestidos. Mira este abrigo, y lo saca. Un abrigo espeso, con piel de animal, peludito, suavecísimo, sensualísimo. Y acaricia el rostro de Joan Fontaine con el abrigo, para que sienta la textura del abrigo, la suavidad del abrigo, muelle, blando, exquisito. Ahí vos sentís el lesbianismo de Miss Danvers. La forma fetichista en que Miss Danvers acaricia esas ropas de Lady Rebecca es, bueno, justamente lo que es un fetiche. ¿Qué es un fetiche? Es un objeto sustitutivo que toma el lugar de la persona real. Un fetiche es el sustituto de la persona real, sus zapatos, su peine, su última vestimenta, lo que fuese. Luego la lleva a la cama, que está ahí marcada de RW por todas partes, y le enseña un negligé de tela transparente, y pasa la mano por el negligé, Mrs. Danvers, y se acaricia ella con el negligé de Rebecca, como si estuviera acariciando a Rebecca, y le dice Joan Fontaine: mira qué transparente es esta tela, mira qué translúcida, mira cómo se ve mi mano bajo la tela. Es de una sensualidad. Es de una sensualidad, es evidente, y así está sugerido en la novela de Daphne du Maurier, que había una relación lésbica entre Miss Danvers y Rebecca de Winters. Y eso lo ves en la forma en que Danvers acaricia fetichista, sensualmente, con abandono, los vestidos más íntimos, la ropa íntima de Lady Rebecca. No solo es la sacerdotisa del templo de Rebecca Winters, sino que es también la custodia de esa ropa íntima, que la acaricia su ropa como hubiera acariciado a Lady Rebecca. Joan Fontaine, entre tanto, está a punto de desmayarse porque no soporta aquello más, ¿verdad? Pobrecita, no soporta aquello, es tremendo. Le nota en el movimiento de las manos y la cara, los gestos. Sí, claro, absolutamente. Claro, no, Joan Fontaine hace un papelazo. A partir de ese momento, de esa exhibición casi pornográfica de Mrs. Danvers, de fetichismo, acariciando la ropa íntima de Rebecca y acusando su lesbianismo, a partir de ese momento, Joan Fontaine decide empoderarse. Se decide empoderar, asumir su rol de la nueva patrona de la casa, lo cual de inmediato la malquista con Mrs. Danvers, ¿verdad?
se viene la fiesta de disfraces. Entonces, perversamente, Mrs. Danvers lleva a la pobre Joan Fontaine a ver unos fotos de los ancestros de Lady Rebecca. Encuentran cuadros, no fotos, cuadros. Encuentra un cuadro de una de las, no de Lady Rebecca, de una de los ancestros de Lady Rebecca, ataviada muy peculiarmente, y le sugiere que use ese vestuario, sabiendo que eso iba a irritar a Max de Winters. La vieja perversa hace eso. Joan Fontaine, con gran ilusión, hace traer el vestido desde Londres, se lo prueba, con aquella sonrisita inocente, llena de ilusión, de bajar al salón que ya estaba lleno de gente, bajando las escaleras poco a poco. Antes de empezar a bajar, hace una pausa y toma aire, como para decir, esta es mi gran entrada a escena. Ya oficialmente mi consagración como la nueva señora de Winters. Y baja con aquella sonrisa bellísima. Pobrecita, me cuesta ver ese momento de la película, Faustino, me cuesta. Y Lawrence claro, está de espalda. Max de Winters está dándole la espalda. Claro. En eso Nigel Bruce, vestido de troglodita, y su esposa la ven. Max de Winters se vuelve y le dice, "What the hell are you doing? ¿Qué diantres estás haciendo? Quitas eso inmediatamente, apártate de mi vista." Joan Fontaine se aflige, llora, sube precipitadamente las escaleras y se tira en la cama a llorar. Y se quita el vestido y no participa del baile de disfraces. Llora sobre una almohada, para variar, marcada RW. Sí, claro, es terrible. A todo esto, llega esa famosa escena en que se encaran Mrs. Danvers y Joan Fontaine, porque Joan Fontaine se da cuenta de la trampa que le tendió Mrs. Danvers y le dice, ¿por qué me odias? ¿Por qué me odias? Mrs. Danvers le dice, porque usurpaste el lugar de Rebecca de Winters, porque quieres robarle su lugar, y eso jamás lo permitiré, porque ella era la dueña de esto. Tú eres una sucesora indigna de lo que fue la gran Rebecca de Winters, por eso te odio. Entonces Joan Fontaine se acerca, estaba en el cuarto de Rebecca, se acerca a la ventana y viene insidiosamente la serpiente de Mrs. Danvers, primeros planos de las caras muy impresionantes, y está Joan Fontaine hipnotizada, y detrás de ella Mrs. Danvers diciéndole, ¿por qué no te tiras de la ventana? Mira, estás a un paso, abajo no hay más que neblina. ¿No te dolería la caída? ¿Morirías instantáneamente? ¿Te imaginas el alivio? ¿Te imaginas el alivio, la libertad? ¿Te imaginas el gozo de no ser? Anda, tírate, yo te ayudo. Si quieres te empujo. Es un paso el que tienes que dar, solo un paso. Y se lo está susurrando en primer plano, y el rostro de Joan Fontaine en trance, hipnotizada, a punto de hacerlo, y justo en ese momento revientan los fuegos de artificio, que anuncian, terrible, que el bote de Rebecca de Winters fue encontrado. Anuncian eso. Entonces ahí, por dicha, Joan Fontaine sale de su trance. Sale de su trance y corre a la playa a ver qué es lo que había sucedido. Sí. Entonces hay tremendo alboroto. Entonces Rebecca, estoy confundiéndolas todo el tiempo. Yo ya estoy haciendo lo mismo que los personajes, ¿verdad? Con la pobre Joan Fontaine. Joan Fontaine llega al cottage. Es igual que la Maldosa, la vieja Maldosa. Sí. Joan Fontaine llega a la casita del ermitaño y encuentra ahí a Laurence Olivier, que está sentado, desmoralizado, hundido en la melancolía, y le dice, Rebecca ha ganado la partida. Rebecca se ha interpuesto entre nosotros como una sombra y ahora ha ganado definitivamente. Ha encontrado el bote. Lo que temí durante años, han encontrado el bote, le dice. Entonces, ahí Max de Winters le explica a Joan Fontaine cómo pasó todo. Una noche cualquiera, llega Rebecca al cottage y le dice a Max de Winters que está embarazada y que va a tener un hijo de su primo Favell, que es George Sanders. Le revela que lo traicionó, se ríe de él, lo provoca con cinismo atroz. Laurence Olivier le pega una bofetada, pero ahí no pasa nada.
Rebeca sigue riendo y riendo y riendo y se recuesta a una puerta, la puerta se abre, cae de espaldas y se desnuca. En la novela original de Daphne du Maurier, Max de Winter le dispara a Rebeca un tiro en la cabeza. Pero ahí tenés la censura. Estamos en 1940. No podía enseñarse una película en la que un esposo matase a su esposa. Era prohibido, era obsceno, era pornográfico. Eso no se debe, contrario a la moral pública. Entonces cambian la historia. Rebeca de Winter se recuesta en una puerta y cae sola. Y cae y se desnuca. Y muere riendo. Muere con un rictus de risa en su cara. Terrible, aterrador, ¿verdad? Riendo desde más allá de la muerte de Max de Winters. Más adelante, bueno, no nos adelantemos. Entonces, más que nunca, Joan Fontaine se adhiere a Max de Winters con una lealtad, con una fidelidad, con un valor, sosteniéndolo moralmente para que atraviese el terrible proceso de la sacada del bote y del reconocimiento del cadáver un año después. Imagínate en qué condiciones estaría. Si la reconoce, habrá sido por los anillos y el anillo nupcial y las joyas que tendría, ¿verdad? Es terrible ese momento para Max de Winters. Ahí es donde Max de Winters dice, yo la odiaba. Por supuesto, she was lovely, accomplished and amusing. Sí, claro, era adorable y muy completa, muy accomplished, muy profesional y muy entretenida, muy divertida. Todo eso lo era. Rebeca tenía las 3 Bs. Era brains, breeding and beauty. Tenía cerebro, clase, breeding, estirpe, ¿verdad? Clase y belleza, las 3 Bs. Como cuando en música se habla de las 3 Bs, Bach, Beethoven, Brahms. Entonces tenía beauty, brains and breeding. Habla muy bien de eso, pero luego dice, pero era incapaz de amor. Era totalmente incapaz de ternura, era infiel, me traicionó y me pisoteó. La odio, dice. Sí, es terrible. Es terrible. Y su honor mancillado, ¿verdad? Porque pues le fueron infiel. Es terrible. Es terrible, ¿verdad? Y lo traicionaron, pues, le pusieron los cuernos. La eterna historia, el Clis de Sol de Magón, pues sí, Ñor Cornelio Cacheda, Max de Winters, el gran aristócrata y guapísimo Laurence Olivier, reducido a la situación de Ñor Cornelio Cacheda de Magón, del cuento El Clis de Sol. ¿Te acordás? Sí, claro. El famoso cuento del chiquito que le nació machito. Que tenía un montón de chiquitos cholitos y de pronto le nació un chiquito machito. Entonces llega un vecino y le pregunta, pero ñor, y ve el nombre, Ñor Cornelio Cacheda, cuernos y cachos. ¿Cómo es Ñor Cornelio que se está leo tan machito el chiquito? Fue un clis de sol. Fue un clis de sol. Está comprobado que cuando hay clises de sol, los chiquitos salen pues desteñiditos porque no tuvieron suficiente luz solar. Bueno, eso fue lo que me explicó el arquitecto italiano Rubio que venía a arreglar la torre de la iglesia y pasaba a almorzar todos los días a casa, dice. Pobre diablo. Pobre señor Cornelio, como decían las viejitas del tiempo de antes, qué pecadito. Qué pecadito. A veces decían pecadito más negro, ¿te acordás, Faustino? Pecadito más negro, qué pecadito, ¿verdad? Entonces, después, mucho tiempo después dijeron que era hijo del lechero. Sí, después, sí, típico, eso. Ser hijo del lechero o del jardinero o del plomero o del panadero o del repartidor de periódicos, ¿verdad? Siempre, o el repartidor de pizzas. De un tiempo para acá es el repartidor de pizzas, ¿verdad? Hoy día dicen que es efecto del COVID. Hoy dirían cualquier cosa. Hoy dirían cualquier cosa. Por eso, si me permitís esta digresión, Faustino, claro, yo no creo en lo absoluto en esa pamplina que son los árboles genealógicos. Sí, eso es una... El árbol genealógico y la transmisión del ADN y de los genes y de todo, por los que tanta gente se afana,
presupone, ese árbol genealógico, presupone la absoluta castidad, virtud y lealtad y fidelidad de todos nuestros ancestros. De las abuelitas en sus dulces fotitos amarillas que se ven, de los abuelitos en sus fotitos amarillas, y uno ve a los viejitos y uno no se imagina que esos viejitos fueron jóvenes. Claro. Y tenían carne y la carne es débil. Y tal vez el lechero se jaló una torta. Y basta con que eso suceda una vez y todo el árbol genealógico queda dislocado. La carne débil y el espíritu sin vergüenza. Sin vergüenza, claro. Por eso te digo que los árboles genealógicos son una superchería, porque parten de la premisa de que todo mundo en la familia fue fiel y leal. Nunca. No hubo tortas nunca, lo cual, como sabemos, no es el caso. Siempre hay algún gol por algún lado, ¿verdad? Claro, uno ve la foto de la abuelita y no se la imagina haciendo eso, o del abuelito. Pero recordemos, no siempre fueron los dulces abuelitos. En un momento fueron jóvenes llenos de fuego y susceptibles de tropezar, como todo ser humano lo es, ¿verdad? De escaparse detrás de la iglesia. O detrás exactamente, exactamente. Claro. Entonces Max de Winters ahí confiesa que cuando Rebeca cae y se desnuca, él lo único que acata es ponerla en el bote, la mete en la cabina del bote, maneja el bote, lo manipula hasta bien lejos de la bahía, hondo en el mar, destapa los tapones del barco y lo hunde. Y lo hunde. Él se encargó de ocultar el cadáver de Rebeca porque de lo contrario lo iban a culpar a él. Favell iba a decir que esperaba un hijo de él y que Max de Winters en un ataque de celos la había matado. Lo cual en la novela lo hace. La mata con un golpe, de un disparo de revólver. Pero una vez más, la censura le prohibió a Hitchcock el hecho de que un esposo matara a una esposa. Mal visto. Entonces, Rebeca cae y se desnuca. Lo único que hace Max de Winters es ocultar el cadáver. Es de lo único que es culpable. Muy bien. Ahí viene una bellísima escena en que se dan uno de esos besos hitchcockianos, el más apasionado de la película, Laurence Olivier y Joan Fontaine, con la chimenea al fondo. No podía faltar. No podía faltar la chimenea al fondo, ¿verdad? La metáfora del fuego para indicar la pasión, ¿verdad? Pero es que ahora es más que pasión. A partir de esta situación, de este momento de descubrimiento del bote, es que Joan Fontaine se convierte en la mujer socorrista, valiente, íntegra, leal al lado de su esposo, pese a todo y amándolo más que nunca y apoyándolo y acompañándolo al juzgado y a todas partes. Aquí Joan Fontaine se engrandece, ya es claramente la heroína, ¿verdad? Muy bien, la escena del juicio. Caramba, qué gran momento, Faustino. Cuando está el jefe de la policía, está Max de Winter siendo interrogado, al viejillo loco que vivía en el cottage, lo interrogan, pero se limita a decir, no quiero que me vuelvan a meter al asilo, no quiero que me vuelvan a meter al asilo, no vi a Rebeca, no vi a nadie, nunca vi nada, no sé, no me metan en esto, no quiero esto. Entonces, inútil como testigo. Llega Max de Winters y es acosado por el juez. Y qué impresionante. Conforme lo va acosando y acosando y acosando y sugiriendo que él habría matado a Rebeca, Hitchcock va aumentando los primeros planos. Cada vez más en esa edición, en esa secuencia fílmica, los planos son cada vez más de cerca de los rostros. Véanlo para que se den cuenta. Todo el efecto dramático de ese juicio radica en el uso de las cámaras y en el uso de los primeros planos. Las respuestas son muy rápidas y Max de Winter se va irritando porque era un hombre muy irritable. Entonces la cámara pasa de close-up de la cara de Joan Fontaine, close-up de la cara del juez, close-up de la cara de Laurence Olivier, close-up de la cara de Joan Fontaine, close-up de la cara del juez, close-up, etcétera. Close-ups cada vez más cercanos, dándote la impresión de la asfixia de Laurence Olivier y de su sentimiento de acoso y su irritación y su explosión y la música además ayudando a todos eso. Pero sobre todo es el efecto de cámaras.
de usar un tipo de close-up cada vez más encima de la cámara, de la cara de los que están litigando. Eso es puro cine. Eso es un toque de maestro. Eso es un toque de un director virtuoso, ¿verdad? Perfectamente consciente del poder de los close-ups. Entonces, cuando salen del juicio, Favell, George Sanders, para variar, entra por la ventana del carruaje y se instala cínicamente y le dice a Laurence Olivier: siempre he querido retirarme, ¿sabes? No solo tú tienes derecho a tu fortuna, yo también tengo derecho a vivir bien. Me gustaría retirarme en una finca, sembrar cosas, tener animales, caballos, dedicarme a la agricultura, pasarla bien. Y creo que dándole a entender, o me das la plata o te denuncio como asesino porque Rebeca estaba esperando un hijo mío, ¿verdad? Eso es y con un cinismo lo hace George Sanders, con un cinismo, incluso ve qué ironía, amenazándolo con semejante chantaje, le dice: ¿les importa que fume? ¡Qué colmo! Los está amenazando con un chantaje atroz. Excuse me, do you mind if I smoke? Dice, fumando. Dice, después está comiendo un pollo que se lo roba de la canastita que le John Fontaine. Un pollo y tira el huesillo por la ventana y dice: los huesos siempre hay que enterrarlos bien. Ojo a la alusión. Los huesos siempre hay que enterrarlos bien, dice. Es repulsivo el personaje de George Sanders. Entonces, van a ver finalmente, para ver si en efecto Lady Rebecca estaba embarazada o no, van a ver al famoso Dr. Baker. El Dr. Baker lo interpreta un personaje que sale en todas las películas de Hitchcock, en papeles secundarios. Un gran actor que se llamaba Leo G. Carroll. Leo G. Carroll. Sale también en Spellbound, con Gregory Peck e Ingrid Bergman. Sale ahí también, haciendo de médico, de psicólogo y de villano. Era un perfecto villano, Leo G. Carroll. Entonces, Leo G. Carroll es el doctor, ¿verdad? Al que van a consultar a ver si en efecto Lady Rebecca estaba embarazada. Entonces él se pone a buscar en sus anales una visita de una tal Rebecca de Winters. No encuentra a Rebecca de Winters. Sí encuentra a una Mrs. Danvers. O sea que Rebecca fue a hacerse examinar haciéndose pasar por Mrs. Danvers. Y lo que el doctor Baker le revela a todo mundo, para alivio de todos, es que Lady Rebecca tenía un cáncer altamente avanzado, ya inoperable, y lo que le quedaban eran 3 meses de vida. Y ella sonríe cínicamente al doctor Baker y le dice: no va a ser tanto como 3 días. Y ahí mismo ella maquina hacerse asesinar por Max de Winters para dejarlo como culpable. Por eso llega a provocarlo al cottage contándole que está embarazada de Favell, su primo, lo cual no es cierto, aunque sí tuvo un romance con Favell, pero no estaba embarazada. No estaba embarazada. El doctor Baker dice: sí, al principio creí que era un embarazo, después vi que era un tumor tremendo de hígado, de páncreas, era inoperable, lo que le quedaban era 3 meses de vida. Y ella me respondió sonriendo de una manera perturbada. Dice: no, doctor, no va a tomar tanto. Esa misma noche hizo todo lo que hizo, toda su tremenda farsa ahí en el cottage para inculpar a Max de Winters. Ahí mismo Favell se vuelve hacia la chimenea, se esconde la cara así y se dice: ya naufragó mi plan, ya naufragó el chantaje, perdí esta partida, no va a funcionar nada, se me cayó todo mi argumento. Es una cosa terrible. Entonces Favell se precipita a una cabina de teléfono y llama a Mrs. Danvers y le dice que Max de Winters fue absuelto, que Rebecca estaba enferma de muerte y que el plan no va a funcionar. Y que pronto van a ser dueños de la casa Joan Fontaine y Max de Winters. Ahí es donde Judith Anderson decide incendiar la casa, para que no le quede a nadie nada. En la novela, Danvers
no muere en el incendio que ella misma provoca. Incendia la casa, pero sale al acantilado y cuando llegan Max y Rebeca, los maldice y se tira al acantilado. Hitchcock cambió eso y prefiere que Danvers muera dramáticamente en el holocausto, en el incendio que ella misma provocó. Entonces manejan Laurence Olivier con Joan Fontaine rumbo a Mandalay, y cuando van por el camino serpenteando hacia Mandalay ven un resplandor sobre los árboles. Sí. Y Laurence Olivier le pregunta a su mejor amigo, el que le administraba sus posesiones, ¿qué hora es? Son las 3 de la mañana. No, entonces eso no es la aurora. Eso no es el amanecer. La aurora boreal. La aurora boreal. No es la aurora boreal. No. Yo sabía que algo iba a pasar. Yo sabía que algo terrible iba a pasar. Entonces le mete toda la velocidad al carro y llega. Y la casa está absolutamente abrazada en llamas. Entonces vemos muy impresionante. Vemos a Mrs. Danvers deambulando como un fantasma, su figura negra, solo la silueta en medio de las llamas de los cortinajes blancos, caminando con su cirio, con su antorcha aún encendida, buscando por dónde escapar en el ala oeste, que era la de Lady Rebecca, y atraviesa una cortina. Es que es impresionante lo bien que usa Hitchcock esa silueta negra de Mrs. Danvers, sin que puedas precisar la cara. Solo ves la silueta negra de ella contra el fondo blanco y ardiente del fuego y de las cortinas. Entonces, en algún momento vuelve a ir para allí aterrorizada y ves que se desploman los techos y las tablas incendiadas y la aplastan y muere Miss Danvers, víctima del incendio que ella misma provocó. David O. Selznick, para que te des una idea de lo cursi que era y de lo necio, había insistido con Hitchcock que él quería que la última imagen de la película fuera que en el cielo el humo sobrenaturalmente dibujara una R de Rebeca. Eso era la idea de David O. Selznick. Totalmente corny, cheesy, quiche, y totalmente implausible. ¿Sí? Hitchcock no se lo aceptó. No se le plantó. No iba a arruinar su obra maestra por una necedad de Selznick. Entonces, lo último que vemos de Lady Rebecca es la almohada con las iniciales eternas, sempiternas RW, pero el fuego la consume. Consume la almohada y consume la R y la W y consume todo. Y ahí muere Rebeca y ahí acaba el fantasma de Rebeca en una especie de danza ritual del fuego como las que usaban los gitanos de las cuevas de Andalucía para exorcizar los fantasmas de los muertos, como lo vemos en El amor brujo de Manuel de Falla, la famosa danza ritual del fuego, en que la gitana que se ha casado tiene que oficiar una danza ritual del fuego para alejar el fantasma del esposo que se había muerto y que venía a perturbarla, celoso de que se hubiera casado con otro hombre tan rápido. Entonces es la purificación por el fuego, es el exorcismo del fantasma de Rebeca por el fuego. Ahí estamos en el terreno de lo real maravilloso, como diría Alejo Carpentier. Ese es un término de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier no hablaba del realismo mágico, nunca le gustó ese término. Hablaba de lo real maravilloso. Ahí estamos en el terreno de lo real maravilloso, de lo simbólico. El fuego quema el pasado, la sombra y el fantasma de Lady Rebecca y de su especie de reencarnación en Mrs. Danvers, ¿verdad? Entonces, sí, es extraordinario, es extraordinario. La película fue estrenada el 12 de abril de 1940. Como decía, tuvo 11 nominaciones, pero solo ganó 2. Mejor cinematografía, porque Faustino, qué belleza de fotografía la de la película. Esa película en colores hubiera sido un fracaso. Esa película tenía que ser el blanco y negro, porque al género gótico le sirve el blanco y negro. Claro. ¿Por qué? Porque te evoca un poquito el expresionismo alemán,
Fritz Lang, Murnau, por ejemplo, Nosferatu, te evoca un poquito los ángulos y esas escenografías picudas del expresionismo alemán, del cine temprano, mudo, alemán, y porque es que el blanco y negro textura la película de mayor misterio. Esa película en colores pierde todo. Sí, todo. Sí. Toda la belleza fotográfica está en las infinitas matices y gradaciones de los grises entre el negro absoluto y el blanco absoluto. Sí. Esa es la gran belleza de la película. Entonces, la novela de Daphne du Maurier fue escrita en 1938, o sea que Hitchcock corrió 2 años apenas después de publicada, corrió y compró la novela e hizo la película. Daphne du Maurier es del siglo XX, no es como podría creerse una escritora del siglo pasado, aunque Rebeca muestra evidente influencia de Charlotte Brontë, sobre todo Jane Eyre, que como te decía, también la interpretó Joan Fontaine en el 43 con Orson Welles en el papel de Rochester y la esposa loca encerrada en la torre. Y también termina con un incendio. Daphne du Maurier usó todos los tropos de la literatura gótica, ¿verdad? Jane Eyre, la del 43, sí, es Joan Fontaine, Orson Welles, y ve qué curioso. Cuando Joan Fontaine está chiquitita, en el hospicio al que la mandan, donde es brutalmente tratada, hace una amiguita que muere. Esa amiguita chiquitita, de 10 años de edad, es Elizabeth Taylor. ¿En serio? Es el primer papel que hizo Elizabeth Taylor en su vida, fue en 1943, una niñita de 10 años, la amiguita de Joan Fontaine en el hospicio, en Jane Eyre. Y pobrecita, comete alguna falta y el perverso cretino que dirigía el hospicio, que era un actor que se llamaba Henry Daniell, la castiga haciéndola recorrer el patio bajo una lluvia helada con un cartelón que decía: no desobedeceré las órdenes, nunca más. Y la pobre Elizabeth Taylor recorre, llega al cuarto empapada, se acuesta al lado de Joan Fontaine, chiquita, se abrazan, se duermen juntas, se dan calor. Y en la mañana, qué impresionante, vos ves las manitas de las dos que durmieron juntas y la manita de Joan Fontaine está rosadita y la manita de Elizabeth Taylor totalmente pálida. Y ahí sabes que murió la chiquita de una pulmonía, de una neumonía fulminante. Y ese fue el debut de Elizabeth Taylor, 10 años de edad, en la Jane Eyre de Joan Fontaine. Joan Fontaine fue nominada, por supuesto, por Rebeca, no ganó, pero ganó al año siguiente con otra de Hitchcock que se llamaba Suspicion, Sospecha. Ganó al año siguiente, muy importante. Muy importante. Yo a Joan Fontaine la asocio a 3 películas, a Rebeca, a Suspicion y a Jane Eyre, todas de los tempranos 40s. Qué bella mujer. Yo me enamoré de Joan Fontaine. Muy linda, muy linda. Chiquillo, me enamoré. Tenía una pureza, un candor, una inocencia. Vos sabés cómo soy yo, Faustino. Soy medio mitómano. Me enamoré de ella, soñaba con ella. Yo deseaba que se me cruzara una novia como Joan Fontaine. Eso nunca pasó, por desgracia, y ya no va a pasar. A menos que suceda algún evento sobrenatural y regrese ahora a mi dormitorio y de pronto me encuentre ella. Con que no me salga Miss Danvers, ¿verdad? Mi esperanza sería toparme a Joan Fontaine, porque si me sale Miss Danvers, me vas a tener en tu casa tocando la puerta muy pronto para que me des asilo político. Espérate, que no se me olvide ninguna cosa importante. La película Rebeca fue una vez más, como tantas de Hitchcock, incluida en la colección de la librería del Congreso de los Estados Unidos de América, por su valor cultural, histórico y estético, por ser considerada cultural, historical and aesthetically significant. Como una obra significativa, y está en la biblioteca del Congreso, como te decía. No tuvo que ver, Jack, perdón, no tuvo que ver que el presupuesto fuera de $1.200.000 y recaudara 6 millones.
Recaudó 5 y casi 6.000 millones, sí. En Eso, Estados Unidos recaudó como 4 millones y en Inglaterra como 2 millones. Fue ok, una película muy exitosa, ok, críticamente aclamada, ok, tiene un 100% de aprobación entre la crítica internacional, lo cual es rarísimo. ajá, No hubo crítico que hablara mal de la película, ok, ni uno. ok. La consideraron la película perfecta. Hitchcock es aquí muy fiel a la novela de Daphne du Maurier, muy fiel. Por una vez no cambia cosas, salvo las que la censura lo obligaron Claro, a cambiar. claro. Y el Max de final, Winters no podía dispararle a su esposa, era prohibido eso. Entonces tuvo que hacer ciertos ajustes. Luego, el lesbianismo entre Rebecca y Miss Danvers está apenas sugerido por Hitchcock. Sugerido, era mucho más explícito en la novela, ¿verdad? Mrs. Danvers en la novela era más bien una viejita, una especie de mamá, de mamá celosa de Max de Winters, al que consideraba como su hijo, y sí le hace la vida de cuadritos a Joan Fontaine, pero era una viejilla maniática y posesiva, una madre celosa. No, aquí no, aquí no. Judith Anderson tenía 42 años cuando es ese papel. 42 años era lo que tenía. No es ninguna viejita, no, no, nada de eso, nada de eso. Se utilizó en la producción de esta película, esto es muy importante, lo que se llama edición in camera. Edición en cámara. ¿Qué significa edición en cámara? Significa esto, que la película fue rodada secuencia tras secuencia en el perfecto orden cronológico de la novela. No se oh, saltaban al final y volvían acá, y no, no. En el orden exacto que el guión estipulaba. Y tan pronto rodada un pasaje de la película, una secuencia, se editaba esa misma noche, de una vez. de una vez, para que al final la película ya, al enseñársela a Hitchcock a Selznick, estuviese perfectamente editada y Selznick no pudiera meter sus garras en nada. Hitchcock lo hizo para evitar que Selznick A molestara. propósito, claro. Entonces, y usó lo que se llamó edición in camera. Eso es edición in cámara. A pesar de eso, Hitchcock, Selznick no se abstuvo de De molestar. joder, de Sí, no joder. se abstuvo, esa es la palabra, no se abstuvo de joder. Esa es la verdad. Unos datos interesantes, amigos. Daphne du Maurier era medio mañosilla. Era medio mañosilla. Fíjate vos que surgió una escritora, Edwina Levin MacDonald, que demandó a todo el mundo, a Hitchcock, a Daphne du Maurier, a Laurence Olivier, a John Fontaine y todo, porque decía que la historia de Daphne du Maurier era un plagio de una novela de ella que se llamaba Blind Window, Ventana Ciega. No ganó, no ganó, pero Por parece que supuesto en que no. efecto hay muchas similitudes. Otra cosa, una escritora brasileña, Carolina Nabuco, había escrito una novela que se llamaba La Sucesora, alarmantemente parecida a la novela de Daphne du Maurier, en secuencias enteras, en detalles, en de todo. Y es muy posible que Daphne du Maurier la haya plagiado porque a las dos, a Carolina Nabuco como a Daphne du Maurier, las editaba el mismo editor. Entonces tenían acceso a las obras unas de otras. No te quiero decir, Daphne du Maurier es una gran escritora y le tengo Claro, mucho claro, respeto, mucho respeto. claro. Nació en 1907, murió en 1989, pero Sí. era maldosilla. Cuando Tenía sus, encontraba algo que le gustaba, se lo apropiaba y señores, ¿verdad? El escándalo pasa y la platita queda en casa, hijo de pucha. ¿verdad? Sí. Entonces, hay dos acusaciones de plagio, la de Edwina Levy MacDonald, que acusó La a todo boca, el mundo, y la de Carolina la boca. Nabuco, la brasileña, la sucesora que acusó solo a Daphne du Maurier. No ganaron, ninguna de las dos ganó nada. Eh, eh, la cinematografía tan bella, démosle crédito a quien crédito merece, esas tomas, esas iluminaciones, esas sombras dentro de la casa. Qué belleza, Faustino. Es que me dan hasta ganas de llorar cuando veo esa casa. ¿Qué daría yo por conocer esa casa? ¿Dónde estará? Yo pagaría por ir a verla.
¡Qué prodigio! El Oscar a la mejor cinematografía, es decir, a la mejor fotografía, a la más bella configuración de formas, de colores, etcétera, se lo dieron a George Barnes. George Barnes. Ese fue el gran cinematógrafo que es responsable de gran parte de la belleza de la película. El ciclo Joan Fontaine con Hitchcock se limita a Rebecca y a Suspicion. En Rebecca fue nominada, en Suspicion un año después ganó. En Suspicion actúa con Cary Grant, es decir, forma parte del ciclo Hitchcock-Cary Grant, que fue Suspicion, Notorious, North by Northwest, and To Catch a Thief. Repito, Sospecha, Notorio, Norte por Noroeste y Atrapar a un ladrón. Esas fueron las 4 películas que hizo con Cary Grant, como hizo 4 con Jimmy Stewart, que ya las hemos comentado. Con Joan Fontaine hizo las 2 que mencionamos, Rebecca y Suspicion. En Suspicion, pobrecito Hitchcock, ahí sí tuvo mala suerte. Fíjate que todo Suspicion estaba orientado a que al final Cary Grant era un malvado, era un perverso que quería asesinar a su recién casada esposa Joan Fontaine, y la asesinaba en la película. El guión estipulaba que la asesinaba, y se metió Selznick y le dijo: mire, señor, Cary Grant es nuestro mayor box office hero. Es el galán de la pantalla, es el bueno, es el muchacho, es el guapo, es el héroe. ¿Cómo va usted a hacerlo desde un villano que asesina a su esposa? No, imposible. Hubiera usado otro actor. No, Cary Grant no puede hacer de malo. Lo lamento mucho. Cambia el fin de la película. ¿Puedes imaginarte? Entonces, lo que estaba destinado a ser una obra maestra, Hitchcock tuvo que reacomodarlo todo para que al final Cary Grant no era un malvado. No era un malvado. Más bien salva a Joan Fontaine de caer en un acantilado y le extiende así la mano desde el carro y la levanta, y viven felices y comieron perdices. Cuando el final de Hitchcock era que Cary Grant era un asesino. Pero ¿cómo ibas a arruinar la imagen mediática de Cary Grant haciéndolo hacer de villano? Es que los productores tenían un enorme poder. Siguen teniéndolo. Siguen teniéndolo, pero menos, porque ahora se respeta más el trabajo de un director. En aquella época el director era un empleado del productor, que era el que ponía la plata. Entonces era el que mandaba. Dije, que pone la plata, manda el baile, ¿verdad? Y en Suspicion hay esa escena maravillosa al final en que Cary Grant va subiendo lentamente las escaleras dirigiéndose al cuarto de la muy enferma Joan Fontaine con un vaso de leche envenenado. Ahí la iba a matar. Y Hitchcock quería que el vaso de leche resaltara, que se viera muy blanco, que llamara la atención. Pensaron en proyectarle un haz de luz, pero se veía el haz de luz y resultaba muy artificial. Pensaron en ponerle pintura blanca a la leche para que se viera bien blanca y llamara la atención. No funcionó. Entonces, ¿qué hizo Hitchcock? Metió dentro del vaso de leche un bombillo de luz blanca. Entonces, donde va subiendo Cary Grant, la leche resplandece como un objeto ominoso y amenazador. ¿Cómo no va a resplandecer? Tenía un bombillo adentro. Le metieron un bombillo adentro para que veas cómo suceden las cosas en el cine, ¿verdad? Joan Fontaine se llamaba Joan de Beauvoir de Havilland. Ese era el nombre. Joan de Beauvoir, origen francés, de Havilland, como su hermana Olivia de Havilland. Olivia se dejó el Havilland, que murió el año pasado, casi centenaria, como dije. Joan Fontaine se cambió a Joan Fontaine y se olvidó del Beauvoir de Havilland. Era una mujer brillante, era piloto de aviación con licencia para manejar todo tipo de aviones, comerciales, de guerra, de lo que fuera. De la clase de mujer que era Joan Fontaine. Era una chef profesional de nivel cordon bleu, que es el nivel más alto que otorga la haute cuisine, las escuelas de cocina, el cordon bleu, que se llama cordón azul, ¿verdad? La gente cuando pide un bistec a veces pide un Gordon Blue. No, Gordon Blue no es nada, no es nada. El término es
cordon bleu, que significa cordón azul, que es lo que se ponen los chefs, un cordón azul que indica que son chefs de primerísima orden, que han estudiado gastronomía exhaustivamente. Eso es cordon bleu. De ahí la gente lo empezó a usar mal para designar un tipo de carne, un tipo de bistec, un corte de carne. Yo quiero un gordon, no un cordón, un gordon bleu. No, es un cordon bleu. Y no alude a la carne, alude al chef que la fabrica. Claro. Y finalmente era también Joan Fontaine, piloto. Cordon Bleu era una decoradora de interiores muy in demand en los Estados Unidos. Una mujer muy artista, era dibujante, maravillosa mujer, maravilloso. De veras que tengo ganas de volver al cuarto y topármela ahí de pronto. ¿Será mucho pedirle a la vida? No, para nada. Cerrar los ojos y empezás otra vez a imaginarla. Sí, claro. Y te vas a ir en el sueño. Ese es el camino de la locura. No, estás fiel a tu firma Besania, me estás induciendo a la Besania, a la locura, Faustino. Se llamaba Daphne du Maurier, era Dame, que es el equivalente de Sir, ¿verdad? De la orden de la jarretera, en la orden inglesa era Dame, dama, es el equivalente de ser un Sir. Dame Daphne du Maurier, Lady Browning, ese era el nombre entero de ella. Y hizo tres cosas que Hitchcock, que era buen amigo de ella, usó. Rebeca, Los pájaros, es un cuento de Daphne du Maurier, y una película muy poco conocida de Hitchcock que se llama Jamaica Inn, con Charles Lofton, con el famoso Charles Lofton. Es una película, Jamaica Inn, muy poco conocida porque Hitchcock la desautorizó, porque el ego monstruoso de Charles Lofton obligó a Hitchcock a cambiar el final de nuevo. Porque esta vez no fue el productor, fue el ego del actor protagónico, Charles Lofton, que no quería terminar como un villano y obligó a cambiar todo y se negó a filmarlo como villano. Entonces Hitchcock cambió y le quedó tan diferente de lo planeado que Hitchcock retiró su nombre de los créditos, pero en realidad la película es de Hitchcock y figura en su filmografía. Entonces esas tres obras, Rebeca, Los pájaros y Jamaica Inn, con Charles Lawson, son las tres obras de Hitchcock inspiradas en novelas de Daphne du Maurier, pero en la que se mantiene más fiel al texto de la escritora Daphne du Maurier es de Rebeca. Realmente ahí Hitchcock se portó muy bien y respetó mucho a Daphne du Maurier, que fue muy exitosa, novelista sobre todo, cuentista y dramaturga. Era teatrera también. Jack, un detalle, Jack. Sí. Cuando nos estás diciendo que un director, que el productor mete en mano, cuando es una novela, el escritor tiene derecho a opinar sobre la novela cuando la están haciendo, o simplemente vendió su novela y la novela quedó en manos del productor. Desde el momento en que el director adquiere el copyright de la novela, puede hacer lo que le dé la gana con ella. Lo que el escritor puede hacer, si se siente mal representado, es retirar su nombre de los créditos. Eso sí puede hacerlo. No me mencionen, ya esto no tiene nada que ver conmigo, está demasiado cambiado y manoseado, sobajeado, no me pongan, no me incluyan, quítenme. Y es frecuente, ha sucedido muchas veces en la historia del cine. Pero una vez que el director tiene los derechos de autor, puede hacer lo que le dé la gana. ¿Verdad? El escritor lo único que le resta es pedir que lo remuevan de los créditos, ¿verdad? Desautorizar la obra. Pero Daphne du Maurier no lo hizo nunca, se llevaba muy bien con Hitchcock. Era una gran escritora, una escritora de modé. Daphne du Maurier debería haber vivido en la época de Charlotte y Emily Brontë y de Jane Austen. Era una romántica trasnochada, una romántica tardía. Rebeca es una novela eminentemente romántica y gótica.
Tiene todos los elementos, terror, suspenso, misterio, todos los twists. Comenzamos por suponer que Rebeca se ahogó. Después entendemos que se ahogó en un bote. Después entendemos que no se ahogó, sino que murió en el cottage y fue puesta en el bote por Laurence Olivier. Pero después nos enteramos de que estaba embarazada cuando murió. Pero después nos enteramos de que no estaba embarazada, sino tenía cáncer y se hizo prácticamente asesinar por Laurence Olivier a propósito, para dejarlo inculpado. Es decir, Rebeca es una caja de sorpresas. Sí. Rebeca va evolucionando. Una cosa es segura, la invisibilidad de Rebeca, la descortesía de Hitchcock de no mostrárnosla nunca en una analepsis, en un flashback o en un cuadro, le da al personaje toda su potencia fantasmagórica. Por esa misma razón, porque toda la película gira en torno a un ser que no vemos ni una sola vez, bajo ninguna forma. Un álbum de fotos que tuviera tal vez Max de Winter, si la ves un ratito, un cuadro en la casa, un retrato, de nuevo, un flashback. Pero Hitchcock muy inteligentemente apuesta por el terror de lo invisible, comprendiendo muy correctamente que lo invisible siempre será más aterrador que lo visible. Ese para mí es el gran éxito de Rebeca. Convertirla en un ser liminal, en un ser transitivo, un ser que está entre la vida y la muerte. Muerta, pero viva aún en la casa por toda su memorabilia y por las trazas de su existencia, que es con lo que tiene que luchar la pobre de Joan Fontaine. Y esa es Rebeca de Hitchcock, para una de las películas más bellas de mi vida. En mi lista, sin duda, de las más bellas 10 películas que yo he visto jamás, indudablemente pondría Rebeca. Y te voy a confesar, muchos discreparán, muchos dirán que mejor es Vértigo, que mejor es La ventana indiscreta, que mejor es La sombra de una duda, que mejor es Los pájaros. Pero mi película favorita de Hitchcock es Rebeca. Por eso quería hablar de ella a toda costa para cerrar este ciclo Hitchcock. Y lo hiciste de una manera genial, siempre brillante, vos como cinéfilo, escritor y músico que además siempre nos llenas de toda esa textura, movimiento y colores. Jack, muchísimas gracias. A vos, hermano. Contamos con vos para la próxima cita con Casablanca. El miércoles hacemos Casablanca y a petición de tu audiencia, de tu distinguida audiencia, tenemos que hacer un tranvía llamado Deseo y el último tango en París. Sí. Para una pequeña dupla Marlon Brando. Qué bárbaro, ¿sabes? Qué bárbaro. No, el cine es una cosa impresionante. No, podemos seguir para siempre. Sí, ahí nos quedan por lo menos 100 capítulos más. Sí. Esto de Rebeca son unas pinceladas, amigos, lo que yo les di. Unas pinceladas apenas. Corran a ver la película. Está disponible, está en YouTube. Está en las redes. Está en todo lado. Es una película que está. Todas las películas que vamos a hacer mención de lo que vos nos vas a colaborar aquí en conocimiento, Jack, todas para nuestra audiencia están en las redes sociales gratis. Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante, amigos, porque no se queden con mi palabra. No se queden con los pocos datitos que compartí con ustedes y las pocas apreciaciones. Mi palabra es letra muerta. Yo no tengo ninguna importancia. Aquí lo que vale es que ustedes se expongan ante la película, que dejen que Hitchcock los interpele, que toque a sus puertas. Algunos de nuestros lectores del grupo van a ver la película La ventana indiscreta, ya fueron a buscarla.
Sí, 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 ahí sí, sí. recibí un par de mensajes. Claro, Sí, claro, sí, qué sí, sí, sí. belleza. Jack, revista cultural y Editorial Besania te dan las gracias nuevamente y nos vemos el próximo miércoles Con Casablanca. con Casablanca. Pura vida. Qué gran gozo. Qué bárbaro, qué Ahí bárbaro. debería yo poner la cámara de la computadora en otro lugar para tocar siquiera el piano de oído Por el favor. tema de Play It Again Sam. Es algo, Aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. mira, es ¿Verdad? algo que siempre te he pedido, pero yo sé que es una cuestión de movimiento, pero Sí, sería genial, sería es, genial. es- es que mira, mi biblioteca está tan caótica. Claro, claro, Es una claro, vergüenza mostrar claro. aquello. A mí me da pudor. Son montañas de libros. Sí, Como sí, sí. yo voy a morir aplastado por una montaña de libros. Ya lo veo venir. Es decir, no es un lugar muy fotografiable, pero si Sí. quieren, nos metemos y No, oímos no, no, si quieren el metámonos tema de ahí, Casablanca. metámonos ahí, claro. Imagínate qué belleza a nivel visual también para nuestros lectores, para la gente que siempre te ha admirado y te sigue, y te seguimos, quiero decir. Gracias, hermano. Sería muy, muy tuanis, muy tuanis. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Buenas noches, Lo hacemos en la biblioteca, entonces. claro, pura vida. Buenas Bueno, Jack, noches, querido amigo. pura vida. Buenas noches.